Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Elijo Ser Feliz. Este es muy especial porque además es con alguien que sabe mucho de esto, que nos puede ayudar realmente a entender cómo lograr conocerte primero, porque hay un arte para conocerse, para lograr esa autoestima, esa seguridad que necesitamos para seguir día a día a pesar de los cambios de la vida, de los golpes de la vida. Pero antes de presentarles a mi invitada, que va a ser importantísima, así que tomen lápiz y papel, le pueden dar aquí a retroceder cuando quieran para poder anotar o escriban en su teléfono, pero sobre todo acá. Traten de reflexionar y de quedarse con cada una de las palabras que nos dice nuestra invitada de hoy, porque los va a ayudar mucho para que puedas elegir ser tu mejor versión. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube si no lo han hecho. Si ya lo hicieron, pues muchísimas gracias. Porque los que ya lo hicieron no se van a perder ningún episodio. Va a estar allí sonando esa campanita, esa alerta, o cuando ellos entren van a saber que este es el episodio más reciente de Elijo Ser Feliz. Y por ejemplo este es importantísimo porque está lleno de herramientas para ayudarnos a ser mejor. ¿Y con quién es? Con nuestra querida Alejandra Llamas. Ale, bienvenida. Feliz de estar aquí, de verdad que es un honor. No, el honor es mío. Ustedes no saben esta mujer cómo se le admira. Ustedes también la admiran, lo sé, y por eso precisamente está Ale aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estoy encantadísima de estar aquí, de verdad es un placer. No, y además me gusta que podamos comenzar este año hablando de cómo elegir ser nuestra mejor versión. ¿Por qué nos cuesta tanto elegirnos? ¿Por qué nos cuesta tanto conocernos? Tú tienes el libro, uno de tus tantos libros es El arte de conocerte. ¿Es verdaderamente un arte? Sí, yo creo que sí, porque estamos educados de una manera en que nos definimos por lo de afuera y lo hacemos desde que somos muy pequeños. Entiendo quién soy en función de algo, ya lo decía el gran filósofo Heidegger, que es una de las bases del coaching ontológico. Dice, soy, por ejemplo, mamá en función de tener un hijo, o soy inteligente en referencia a algo que sucede en el exterior, claro. O soy buena pareja en función de que me veo reflejado con una pareja a un lado. Y cuando buscamos esas referencias, que es muy lógico en el exterior, empezamos a construir de los 0 a los 10 años un concepto de nosotros mismos según nos define la cultura, según los mensajes que recibimos de los papás, de la escuela, de la religión. Y muchas veces pasamos la vida haciendo un engrane, una identificación con esa definición de nosotros, pues un poco artificialmente creado por lo que interpretamos de nosotros mismos, porque al final fue una interpretación, o por el mensaje que absorbimos del exterior. Y sí es una responsabilidad cuando ya tenemos 20, 30, 40 años y hasta el momento que dejemos este cuerpo, de hacernos un clavado interior y ver si esos mensajes, ese autoconcepto de nosotros, esa definición de la conclusión a la que llegamos, es real, nos funciona, hay otras capacidades en nosotros, realmente somos aquello que nos definió la escuela, la sociedad, el mundo. Y ahí yo creo que hay muchos miedos. Muchas veces porque no nos atrevemos a tener una cita con nosotros mismos. Exactamente. No sé por qué cuesta tanto. Mira, hay una creencia fundamental en muchos de nosotros, que escribí todo un libro de esto que se llama Libérate. Es una creencia fundamental que se va creando con este como sistema de creencias social en el que crecemos, que es que hubiera algo malo con nosotros. Que casi que naciéramos con un concepto psicológico, con una creencia engranada de que hay algo inadecuado en nosotros, que nos falta algo, que somos incompletos,
que no somos suficientes, que no somos suficientemente importantes, merecedores, capaces. O sea, de esa creencia base de que hay algo malo conmigo, como que florecen este abanico de otras conversaciones. De estas conversaciones florecen conclusiones, pensamientos, y eso empieza a engranar nuestra mente. Y si nosotros no nos vamos de raíz a desterrar esa idea de que no hay nada malo contigo, de que eres un ser completo, de que no te hace falta nada y de que ya vienes equipado con todo lo que requieres para florecer, para responder a tu llamado, para vivir aunado a tu voz, para amar de una manera completa. Si no das ese como giro de tuerca, te pasas la vida en esta, como en esta búsqueda en la que está mucha gente, de sentir que tienen que estarse como mejorando, como estarse volviéndose la persona que no son. Exactamente, porque es que creo que buscan también afuera eso que creen que les falta, o que sienten que les falta, y que debe ser afuera lo que tienen que conseguir para sentirse mejor, cuando en realidad lo que tienes que hacer es una mirada adentro. Es realmente ser objetivo y conectar contigo. Están los miedos, decías, definitivamente son los miedos a esa conexión, a quizás no saber cómo hacerlo, a defraudar a otros, porque capaz que al conectar contigo y darte cuenta cómo realmente te puedes sentir mejor, no vas a ir acorde a lo que otros piensan de ti y que han visto siendo de ti por muchísimos años. Es válido cuando se trata de cuidarte, cuando se trata de estar mejor. ¿Cómo lograr romper con esas creencias también de que tienes que complacer a los demás, o que es verdad, vivimos en una sociedad y tiene que haber respeto, pero tienes que lograr conectar contigo también? Y muchas veces eso... nosotros en la escuela que tengo, a nosotros eso le llamamos lealtades familiares o culturales, y son lealtades psicológicas que están muy aunadas a un sentido de sobrevivencia, porque entiende que cuando éramos en el pasado, en las civilizaciones iniciales, tú para realmente sobrevivir en el mundo, en la tribu, tenías que encajar con los rituales, con las ideas, con las creencias de la tribu, o si no eras expulsado. Exactamente. Y esa expulsión representaba pues tu muerte inminente, porque la tribu trabajaba en conjunto para alimentarse, para vestirse, para criar a los niños. Esa parte reptiliana de nuestro cerebro sigue activa en muchos de nosotros. Romper esa lealtad familiar con la tribu, para muchos de nosotros despierta un miedo que de una manera fantasiosa, pero que sí se siente como real, es la representación de nuestra autoeliminación. Claro, por eso da miedo. Claro, por eso da miedo. Pero ¿qué crees? Que para muchos de nosotros, la evolución humana, la evolución de las generaciones, la evolución de, por ejemplo, nosotras como mujeres, lo que nos corresponde en la tribu es, lejos de mimetizarla, es convertirnos en esa oveja negra que llaman de la tribu, que viene a replantear nuevos parámetros, nuevas maneras de ser mujeres dentro de la tribu, o ser hombres dentro de la tribu, o relacionarnos a lo mejor con las parejas desde nuevos paradigmas. Claro, puede ser un cambio y no necesariamente malo, no es un cambio negativo, puede ser positivo. No es, claro, no estamos hablando de malo o bueno, pero sí puede ser, como tú bien decías, incómodo, puede ser muy retante para otras generaciones, otras personas, porque ellos de una manera inocente te están queriendo proteger. Están diciendo, no, mira, no te me vayas tan lejos, porque algo peligroso puede pasar. A lo mejor ni siquiera tienen una idea de qué, pero han heredado estas creencias, ¿no? De hasta esa frontera no, porque por ahí puede haber un precipicio, ¿no? No te me vayas a fracasar, o no te vayas a equivocar, no te vayas a meter en rumbos desconocidos, o en una vida que yo no comprendo, que para mí viera como un riesgo. Pero muchos de nosotros nos tenemos que atrever a labrar esos nuevos caminos que a lo mejor nadie ha caminado, o a lo mejor nadie en nuestra tribu, pero que nosotros tenemos ese llamado, que a nosotros nos toca
dibujar este nuevo camino, esta nueva ejemplo para otras mujeres que nos están viendo vivir, ser y estar en el mundo. Y hemos visto la diferencia a lo largo de los años. De hecho, lo hablábamos antes de comenzar. Cómo las mujeres han ido agarrando un rol protagónico, y no es que este episodio sea solamente para mujeres, no, totalmente. Pero hay que entender también que sí estábamos en segundo plano por mucho tiempo, y ahora, de unos años para acá, y gracias a mujeres que se convirtieron en esa oveja negra y que fueron entonces abriendo camino, ahora tenemos muchísimos derechos. Y es lo mismo que pasa, y espero que siga pasando con nuestros hijos, para lograr que sean mejores seres humanos. Pero, por ejemplo, tienes otro libro que tiene que ver con el arte de educar. Sí. Cómo educar a un mejor ser humano, cómo lograr que puedan ser independientes, que crean en ellos, porque yo creo que es importantísimo. Mira, en mi conferencia yo a veces pongo un video que son niños hablándose al espejo, son pequeñitos, como de 7, 8 años, hablándose al espejo y diciendo qué les gusta de ellos. Y digo, Dios mío, si esto nos los enseñaran en la escuela desde pequeños o en la casa, tuviéramos mejores y más seguros seres humanos. Niños, niñas, adolescentes, sobre todo esa etapa que es tan complicada, y ya de adultos también, porque vemos entonces ya de adultos con carencias, con problemas precisamente por autoestima y por todas esas inseguridades que tenemos desde pequeños. ¿Cómo logramos ese arte de educar con conciencia a nuestros hijos? Esa pregunta es interesantísima, y cuando yo estuve promocionando el libro del arte de educar, no sé si fue un libro tan aplaudido por los papás, porque finalmente el papá llega con el tema de tengo un problema con mi hijo, o cómo disciplino a mi hijo, o cómo logro que mi hijo sea como más comunicativo, o qué hago en la adolescencia con mi hijo. Pero tú te das cuenta que cuando tú lees el libro del arte de educar, o un libro de conciencia en la paternidad, todo el libro va a apuntar a ti. Y eso es lo que ya incomoda un poco al papá. Es como, no, yo quería leer el libro para que me dijeras cómo controlar al niño. Yo estoy bien. Yo no tenía que cambiar nada. Yo me salgo de la ecuación, ¿no? Exacto, y no. Entonces, ese libro es para los padres atrevidos. Claro. Para los padres que realmente vienen a ver que la educación es en silencio. O sea, que en realidad la verdadera educación la estás haciendo con el ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que tú quieres tener un hijo que viva en integridad, que conozca el valor de la integridad, de la honestidad, de las virtudes que construyen un ser humano, de honrar la palabra. Pues tú no puedes sentarte un día en la noche y hablarle de todas estas virtudes tan bonitas y luego tú tener esta vida por el otro lado, en el teléfono, secreta, mintiendo, haciendo una trampita por allá, medio no íntegro por aquí. Pues no sé, estos dobles mensajes, el niño los entiende. O sea, el niño es sabio desde que nace. El niño te está viendo desde la primera vez que abre los ojos, te ve vivir, tú eres su ejemplo. Tú le estás mostrando cómo vivir con la persona que tú eres, claro, no con lo que tú dices. Ahora, ¿qué pasa? Porque claro, es la persona que eres, pero fíjate, por ejemplo, esto me llevó a recordar una conversación que tuve con una amiga recientemente que me decía, Mariela, yo sé que tengo que trabajar en mi autoestima, pero me cuesta, yo quisiera tener la seguridad que tienes tú y no la puedo tener. Hay muchos padres que lamentablemente ya como persona, más allá de ser papá o mamá, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de seguridad. Es decir, tienen que comenzar a trabajar en ellos, pero ¿por dónde hacerlo? A mí me encanta esta idea de saber que como no vamos a ser perfectos, ni padres perfectos, y no vamos a vivir en esta integridad al 100%, porque eso sería tener también una exigencia en nosotros irreal, lo que funciona con los niños es la honestidad, porque ellos entonces también pueden ser vulnerables y honestos con nosotros. Claro. Por ejemplo, si yo siento que estoy teniendo esta relación conmigo donde no me estoy sintiendo que me estoy pudiendo dar amor o compasión o no me estoy perdonando en algo, lo que yo creo que funciona de una manera divina con los niños es tener esa honestidad humana con el niño. A lo mejor me voy con Hannah, mi hija, a tomar un café y le digo, mira, mi hija, fíjate que estoy trabajando en esto en mí, porque me he dado cuenta, tengo este reconocimiento de que hay una posibilidad de amarme de manera más profunda, de perdonarme en cosas, por ejemplo, este tipo de cosas que yo he vivido, estoy trabajando en el perdón, lo estoy haciendo de esta manera, estoy leyendo este libro que me está haciendo mucho sentido.
estoy trabajando también en esta parte de mí que siento que a veces me pone en exigencia, a veces me sale una parte de mí que te habla de una manera en la que te quisiera pedir una disculpa. Uh-huh. Quiero que sepas que no tiene que ver conmigo, es un trabajo interior que yo estoy haciendo, pero que claro, no es con la niña todo, o con ella, sino tú. Yo estoy en esto y yo aparecí de esta manera frente a ti, pero me quiero hacer responsable de que quiero que te quede claro que no eres tú en esta ocasión, soy yo, y que yo soy la adulta de esta relación y que quiero fundamentar contigo una relación de absoluto respeto, pero también de absoluta honestidad, y que yo soy una persona que también constantemente estoy trabajando en mí misma. Y eso hace una comunicación súper linda con el niño, porque el niño entiende que estás en integridad. Eso es estar en integridad. Eso es lo que estás enseñando. Eso es lo que estás enseñando. No estás enseñando una integridad acartonada, que esta mujer que quiera parecer perfecta. Quieres ser humana, humilde, honesta, compartir y hablarle de que tú no quieres darle una imagen al niño. Tú quieres mostrarle cómo se vive una vida en la que está existiendo constantemente un trabajo interior en ti, una indagación, un cuestionamiento. Por eso tiene que haber comunicación, definitivamente, además del ejemplo. Y eso es bien lindo, porque cuando tú abres ese camino con el niño te va a responder también así. Si un día el niño, por alguna razón, contesta de una manera o tranca la puerta de una manera, el niño ya sabe que él puede reparar eso, regresar a tu recámara y decir, oye, mira mami, esto no tenía que ver contigo, estoy pasando esto en la escuela o me estoy sintiendo que no estoy aceptando esto de mí. Claro. Pero tú comenzaste esa vulnerabilidad, esa conexión, ese vínculo se ha mantenido vivo en dos seres humanos. No es esperar que él venga a ti, porque hay que recordar que es el niño, que es el adolescente, sino uno intentar y hablar y eso, con el ejemplo. Esas vías de comunicación. Pero ¿sabes qué, Ale? Me hiciste ahora pensar en algo. Tú tienes muchos años en esto de, por ejemplo, sanar. Hay algo que me gusta que en algún momento comentaste, que es el silencio para sanar. Y es lo opuesto de lo que muchos pensarían. Porque normalmente cuando alguien tiene un problema tiende a contarlo, o dicen que si no lo dices, entonces más bien eso va como creciendo dentro de ti y puede ser peor. ¿Cómo trabajar el silencio para sanar realmente? Pues mira, yo como que hace tiempo, y lo he mencionado en algunas ocasiones, porque en algunos de mis libros sí yo usaba esta palabra de sanar, y creo que es una palabra que se ha utilizado mucho. Pero yo hice como una profunda reflexión de la palabra, porque me encanta todo lo del lenguaje, porque el lenguaje tiene todas estas como implicaciones emocionales y nos condicionan, y además el inconsciente todo lo escucha literal. Cuando yo decía tengo que sanar esto, o tengo muchas cosas que sanar, pues eso implicaba que yo estaba enferma. Claro. Y entonces ya no me veía como un ser completo. Me pone otra vez en esta idea de la búsqueda, necesito algo de afuera. Pero hay heridas que pueden venir de niños por cosas que hayan pasado con tus padres, hay heridas que pueden venir por situaciones que te lanza la vida. En mi caso, por ejemplo, mi primer esposo, pareja de casi 26 años, falleció repentinamente. Mis hijos tuvieron que tratar de ayudar a su papá, tuvieron un trauma en su momento y fue una herida profunda. Que en ese caso se aplicaría el sanar. Yo digo que después el corazón se vuelve como kintsugi, ¿sabes? Así reparado con oro, pero sigue latiendo y sigue grande y sigue fuerte. ¿Allí sí cabría el término sanar o no? Mira, por una herida que haya pasado por algo. Ya siguiéndonos estrictamente así a las cosas como académicas que yo tengo en la escuela, no usamos palabras ni herida, ni abandono, ni traición, ni trauma. Okay. Todas esas heridas, todas esas palabras como heridas y todas estas palabras que o tóxico, narcisista. Y te voy a decir por qué. Porque estas palabras de entrada tienen muy baja vibración. Sí, 100%. Tienen mucha implicación emocional. Llegan a una conclusión definitiva de un hecho. Si tú dices, esto fue una herida, pues eso fue lo que fue. Claro. Y como que cierras la posibilidad de que siga controlando tu vida. Y de que puedas hacer un replanteamiento.
Porque entonces tú en tu mente eso vive como una herida o vive como un trauma. Y yo no dudo que en su momento, no le quiero quitar el peso de que en su momento haya sido doloroso. Claro. Por supuesto. El dolor auténtico, por supuesto. Pero los seres humanos somos tan poderosos en nuestra inteligencia emocional y en nuestra inteligencia sobre todo espiritual, en esa sabiduría que tenemos todos adentro, que con el tiempo podemos ir revisitando las vivencias de tal manera que encontramos en ellas una dulzura, una bendición, una reconexión, algo que las sella desde un bálsamo diferente. Puedes resignificar ese pasado de esa manera y recordarle, volver algo bonito, no al dolor. Exacto. No a la herida. Pero es un reto cuando tienes que escalar la palabra herida. Y finalmente la palabra herida, trauma, todo esto son interpretaciones y son elecciones. Pero como digo, las palabras sí definen, sí concluyen y sí implican emocionalmente cómo vas a responder a algo. Es bien interesante porque el doctor David Hawkins, no sé si conoces su trabajo, ¿no? En la tabla de David Hawkins, por ejemplo. Si tú hubieras ido con él a tener una sesión con él y él te pone sus aparatos de su kinesiología, donde él mide nuestra vibración, porque pues no todos somos energía, un campo todo, energético, no todo esto médicamente comprobado, en Harvard, todo el trabajo que él hizo, era bien interesante porque vamos a decir que tú llegabas a contar la historia de el evento que tú viviste con tu pareja, ¿no? Su muerte. Y tú lo cuentas desde la interpretación de la herida. Cuando tú dices, yo tengo la herida porque viví esto, pues tú tienes que elegir todo el lenguaje que apoya el que eso represente la palabra herida. ¿Te das cuenta? Como que hay todo un lenguaje que tiene las patas o lo que sostiene que esa sea la palabra elegida. Cuando tú estabas en esto y viviendo ese lenguaje, emocionalmente te conectas a toda esa vivencia desde ese lenguaje, que como digo, no dudo que en su momento, claro que fue doloroso, pero a veces digo que lo bueno del pasado es que ya pasó, que ya estamos en otro lugar. Momento, claro, sí. Y no queremos que muchos no deseamos ya que el pasado nos siga, como se siga presentando con ese mismo poder emocional. Entonces, te ponía el doctor David Hawkins y cuando tú hacías esa descripción, como todas las palabras también tienen una vibración y un peso, entonces toda tu energía empezaba a bajar en la tabla de conciencia hasta llegar muy bajo. Culpa, vergüenza, algo malo pasó, sentirse a lo mejor culpable de cómo viví la experiencia, o enojo, frustración, o pensar en tus hijos. O sea, empieza a armarse esa, pues toda la narrativa que, como digo, no quiero desmeritar que en su momento pero trae sea abajo, lo natural que lo hayas vivido así y que en ese momento tú, yo y a lo mejor todos los que hayamos vivido instintivamente hayamos llegado a esa conclusión. A lo que voy es cuando pasa el tiempo, si seguir con esa elección de palabras, con esa misma descripción, es lo que ahora te ancla o liberas. Sí, yo digo, era una de las tantas cosas que me dijeron en aquel momento, y ya de esto casi 7 años, era el tiempo ayuda. Con el tiempo me di cuenta que no es que el tiempo ayuda, es lo que haces en ese tiempo para sanar, para estar mejor. Claro, sí. Entiendo lo del sanar y las heridas, pero la realidad es porque he conocido muchas personas que pasan los años y siguen viviendo desde ese sufrimiento, desde ese dolor, como si hubiese sucedido ayer. Y la realidad es que, como lo acabas de decir, pues lo bueno del pasado es que ya pasó. Esos dolores, todas las vivencias, las bonitas las puedes tener contigo para toda la vida. Claro. Pero es difícil entenderlo. Por ejemplo, y vamos a hablar de tu escuela. Sé que tienes también pues todo esto que haces para preparar a personas que sean coach de vida. Sí.
Pero también hay muchas personas que recurren a ti Ajá. porque necesitan, porque se dan cuenta, que eso es lo difícil también a veces, reconocer que hay algo que hay que cambiar para estar mejor. Sí, claro. ¿Qué hacen esas personas cuando llegan a tu escuela, cuando llegan a ti? ¿Qué es lo primero que le dices cuando te dicen, mira, a ver, yo quiero cambiar algo en mí, tengo que conectar conmigo, tengo que, sea la autoestima, sea para trabajar problemas en la relación, pero sobre todo con ellos? Ajá. ¿Qué es lo primero que le dices? Mira, yo creo que todos cuando llegamos a una escuela o a un buen puerto es porque reconocemos muchos que ya estamos hartos, Sí. que ya estamos cansados. ya. Necesito hacer un cambio. Ahora algo sí, en mi vida. que ya llegué por hartazgo, Exacto. porque ya aburrí a la vecina, al de enfrente, y a lo mejor puede haber ya otra manera de relacionarme con esta situación. Ya la del café ya ni siquiera me quiere invitar, ya no le parece ni emocionante mi historia. ¿Sabes qué me encanta? Porque hay tantas personas que le cuesta reconocer Ajá, sí. que la persona que está mal es ella, Ajá. porque pues la gente, los demás se van alejando. Sí. Se van alejando y tú, bueno, pero ¿y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí. Vamos a revisar aquí porque son muchas las coincidencias. Cuando es así ya no es coincidencia. Y te voy a decir algo que es bien importante también, que, por ejemplo, tú tienes esta historia, y si volvemos a tu ejemplo, y si tú vas con tus amigas y tu gente, pues te van a decir, tienes razón de que te sientas así, tienes razón de que lo vivas con una herida, sí. Tienes razón del trauma que pueden tener tus hijos, tienes razón, y ese tienes razón, ese es el que nos ancla. Ay, pero me parece terrible quedarse en la victimización. Claro. Terrible. Pero Yo por eso decía, hay que hacer algo para salir de aquí. Tenemos, como tú decías al principio, la cultura, Sí. si tú no te desprendes, la misma cultura te está haciendo eco. 100%. Además, fíjate, por lo menos hasta ahora, cuando alguien quedaba viuda, sobre todo la mujer, porque el hombre, el viudo, se podía volver a casar, pero en la historia te dice, viuda te quedaste, ya, Ajá, se acabó sí. tu vida para siempre, Sí, porque sí. ya no tienes marido, ya no. Esto de ahora que hemos pues ido como que modernizando, y no modernizando, es lo lógico, es lo que debe pasar con cualquier persona. Bueno, Sí. sucedió una tragedia en su vida, tiene derecho a seguir, tiene derecho a amarse otra vez, porque creo que lo importante, por lo menos en lo que siempre has hablado, es que no, y lo que estás diciendo desde el principio, no te define lo que está afuera o el resto, eres tú. Sí, pero si tú quieres justificar que te quieres quedar ahí, pues nada más ve a la calle, cuenta tu historia, y desde la herida y desde el trauma, entonces todo el mundo te va a decir, híjole, la verdad que sí, que duro. Y hay mucha gente que está adicta a eso, porque han enredado su identidad en eso, y hay cierta adicción química en el cerebro de quedarnos ahí. ¿Cómo puede ser una persona que está ahí? Que a ver, fíjate, por ejemplo, Ajá. 2025. Sí. Y para algunos el 2024 fue terrible. Ajá. Y dice, ya, no quiero comenzar un año y quiero de verdad soltar todas esas energías y hacer cambios, pero no toman conciencia que en realidad tienen que hacer cambios. Sí. Una persona que esté anclada al pasado y de repente diga, yo, es verdad, déjame, porque gracias a Dios te escuchan a ti, escuchan podcasts, leen libros, y llega un momento donde algo hace como ese despertar de conciencia y dice, es cierto, no puedo seguir anclada al pasado. Sí. ¿Qué hacer? Ok, te contacta, va a tu escuela, por ejemplo. ¿Cómo comienza a trabajar cuando tiene eso ya tan arraigado ahí, como estás diciendo? Mira, yo primeramente les pido que como que encuentren en ellos el pensamiento, la creencia, la historia, ese pasado en el que sienten que más carga emocional hay. O sea, donde sientes más coraje, más enojo, más frustración. Esa carga emocional, si lo indagas, vas a ver que está pegada a una creencia o a un pensamiento de no puedo, no voy a poder, no es justo, miedo al futuro, expectativas, y puede estar añadido con estas palabras como traición, abandono. Todo ese cóctel es el que más te ancla en tu estado de conciencia. Un buen ejercicio, por ejemplo, si estuviéramos otra vez en la sesión del Dr. David Hawkins y te dijera, ahora, María, le tienes que contar la misma historia de lo que viviste, pero solamente puedes usar palabras como paz, perdón, bendición oculta, esperanza, a lo mejor hasta amor incondicional. Entonces
Entonces, vuélveme a contar la misma historia, lo mismo como lo viviste, toma una hoja de papel, pero estas son las palabras claves con las que me tienes que describir el evento. Pero te enfocas en lo positivo. Ajá. Y mira que más allá de lo positivo, abres la puerta a la conciencia. A la conciencia y el agradecimiento. Y al agradecimiento. Entonces, tú te estás obligándote a salirte de tu historia en la que sentías que tenías la razón. Claro que sí la tenías. Claro, pero Desde un punto de vista moral y social, claro que tenías la razón. Miedo, injusto, trauma, herida, todo. Nadie te podría decir que no tienes la razón analíticamente. Claro. Pero adentro de ti, como adentro de mí, como adentro de todas las personas que nos están escuchando, hay una inteligencia espiritual. Hay un lugar dentro de nosotros que es tan capaz de amar, de perdonar, de aceptar, que tiene la capacidad de ponernos por encima de las vivencias. Pero primero que nada tenemos que saber que existe y usarlo como recurso. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a usar? Obligándonos, porque a veces es hasta obligándonos, teniendo la voluntad. Repito mucho eso en mi libro, en El Hijo Ser Feliz, y digo, yo sé que es una palabra que tiene una connotación negativa, el obligarse, pero a mí me ayudó mucho a ir en la dirección correcta, a lo que quería hacer, a estar mejor, a estar en paz, tranquila, a elegir ser feliz y lograrlo, gracias a Dios eventualmente. Y lograrlo. Breve pausa, pero es que sí, es un arte conocerse, es un arte estar cada vez mejor. La parte buena es que tú lo puedes lograr y sabes cómo lo puedes lograr con las herramientas que te está dando Alejandra, pero si lo complementas además con la ayuda de la terapia, es increíble. El trabajo, ese proceso va a ser mucho más rápido, va a ser más llevadero porque vas a tener el acompañamiento de un terapeuta, un especialista que te va a ayudar en cada paso difícil. Ojalá que este año sean muchos buenos y que puedas compartir eso. Así que te voy a invitar a que escanees el código QR que estás viendo en pantalla o le des al link que está en la descripción de este episodio para que elijas ser feliz y trabajes para lograrlo con Opción Yo, para que elijas ser tu mejor versión y trabajes para lograrlo con Opción Yo, para que elijas siempre paz, tranquilidad, esas emociones positivas y lo trabajes con Opción Yo. Mientras, seguimos. Ayer justamente una chica se me acercó y me dijo, oye, ¿cómo, por ejemplo, vivo el dueto de que un esposo me abandonó y yo estoy en una depresión muy profunda? Y le dije, mira, primeramente quita la palabra duelo o dueto o todas estas palabras, porque neutralmente lo que pasó es que el Señor se retiró ahorita de tu vida. Y lo otro, quita la palabra abandono, porque tú no eres abandonable, a menos de que tú le des esa connotación. La única realidad es que las personas se retiran de nuestra vida. Si a ti te sirve ponerle abandono a tu vida, pues eso te va a poner a ti en una posición de victimización donde le estás entregando tu poder a él, a los actos de otra persona. Sí. Entonces era un poquito esta misma ejercicio. Le digo, ¿qué tal si ahorita llegando a tu casa haces un ejercicio de empieza tu nota con el Señor se retiró? Ahora, ¿qué bendiciones hay ahí? ¿Qué nuevas situaciones están apareciendo en mi vida? En el fondo, yo realmente también deseaba esto de alguna manera. Se está abriendo otro capítulo para mí. ¿Qué libertades encuentro en esta nueva situación? Y le digo, y a veces es, como decíamos, obligarte al cerebro a desenvolverlo, porque ya lo tienes tan convencido de, en este caso, el duelo, el dueto, la guerra, la tragedia, el dolor, todo lo que pasó, exactamente. Te quedas allí nada más. Y ella se quedó como que pensando, pero sentí que hizo esta como conexión con su propia inteligencia interna y me dijo, tienes toda la razón. Si yo lo planteara así, estaría más cerca de la verdad, o sea, de esta verdad como de conciencia, que de lo que he creído que esto fue. Y se le iluminaron sus ojos. Es como un reconocimiento a una alineación dentro de nosotros que es mucho más verídica que lo que nos hemos venido contando. Entonces, si haces ese ejercicio y sigues conectado en tu kinesiología con el doctor David Hawkins, vas a ver que la aguja sube, claro. Sube y vas a estar en vibración 1000 o 900, que es la paz, la aceptación, el amor. Y no es negar, no es maquillar, no es el club de los optimistas, es un reconocimiento desde una nueva mirada
que es eso, hay que ser objetivo. Ajá. Eso es lo difícil. Sí, sí, sí. Eso es lo difícil, porque el cerebro pues no te deja, a veces te vuelve loco, yo digo que nos sabotea tantas veces, pero es tratar de ser un momento de decir, ya va, ok, calma, vamos a ser objetivos en esta situación, en esto que pasó. A veces yo digo, a veces es eso bueno anotar también. Y yo recuerdo que, por ejemplo, siempre que uno se queda mucho en el por qué, y todavía pasa, el otro día hablaba con un amigo que me decía que no, que este año ha sido terrible, que de verdad yo no entiendo por qué y por qué y por qué. Y le dije, mira, a mí en aquel momento me decían que debe haber un para qué. Lo que hay es que pensarlo objetivamente. Y la única persona que puede darse cuenta de eso eres tú, le comentaba él. Y tú dices algo que es muy cierto también. Quizás el universo reacomodando las cosas. Claro, porque acuérdate que el universo trabaja con el caos y la crisis. Pero abajo del caos y la crisis siempre hay un orden. A veces oigo a estas personas que dicen, no, es que me distancié de esta amiga o de este familiar y ya no me hablo. Y digo, pero no lo veas como una crisis, porque en el fondo esa relación está reacomodando algo, nomás que culturalmente creemos que las relaciones que están bien y que funcionan bien son las que están pegadas y que se van todos los viernes a comer y tal, pero muchas veces las relaciones lo que necesitan es la crisis, a lo mejor hasta inclusive el conflicto, porque en esa separación hay nuevos replanteamientos, nuevos aprendizajes. Tú siempre confía que en la percepción, desde lo que estás percibiendo, puedes creer que hay conflicto, puedes creer que hay crisis, puedes creer que hay un desorden, es la teoría del caos. Pero en el fondo, el universo es perfectamente inteligente y necesita desacomodar para que un nuevo orden surja, una nueva inteligencia surja en nosotros y una nueva integridad surja. Por eso es que nos pide la física cuántica, esta nueva manera de entendimiento de la vida, la flexibilidad. Exactamente. Porque la flexibilidad dentro de un organismo es lo que lo mantiene vivo. Porque la rigidez nos rompe y la rigidez son todas estas ideas que no queremos mover, a estas conclusiones que llegamos, a estas palabras tan rígidas que definen algo de una manera tan tajante, porque no permite esta flexibilidad que te permita ver que el universo te está llevando a una evolución, aunque en el mundo de la percepción parezca difícil, complicada, reto, pero con el tiempo se va acomodando. Así que a mí una palabra que me gusta mucho es no sé. No sé qué significa esta situación. No tengo ahorita la percepción para ver a dónde nos está llevando esta situación. Lo que sí sé es que tengo la voluntad de recibirla y de expandirme dentro de ella y de crecer en amor dentro de ella, porque eso es lo que sí puedo darle a la situación. Claro. Tú puedes controlar eso, por ejemplo. Dentro de ti. Exactamente, claro. Lo puedes controlar para dejar que quizás que fluyan las cosas. Sí. Y ahí entraría lo que estabas diciendo, por ejemplo, es, a ver, que fluya y que no vaya esta frase que es tan real, que es que lo que se resiste, persiste. Exacto. Y lo que se resiste, persiste porque donde pones tu atención, pones tu conciencia. Y tu conciencia es todo, porque en tu conciencia está tu imaginación, tu creatividad, tu intuición, tu ingenio. Y eso lo requieres para tus sueños, para tu crecimiento, para tus proyectos, para... Entonces, ¿en dónde estás poniendo tu atención? En lo que ya no quieres, pues estás haciendo más de eso, porque tienes toda esta energía creativa dentro de ti. Entonces, mueve tu atención a lo que quieres más de eso, más amor, más posibilidades, más perdones, más extensión de amor. Y esto que estás hablando con la energía, mientras que estés enfocado solamente en lo que no consideras es bueno en tu vida, la energía está baja, porque te frustra. Claro. Mientras que entonces cuando ya tratas, pero tienes que concientizarlo también. Concientizarlo, que tienes que redirigir esa energía a otra cosa, o pensar, replantearte tu vida nuevamente. Y eso es lo que le cuesta a muchísimas personas. Porque muchas veces las personas no se dan cuenta que la vida son ciclos, como la naturaleza, como las cosechas. Entonces, bueno, es muy bonita la primavera cuando todo está floreciendo, pero todas esas flores van a irse y va a venir otra temporada. Y la gente se quiere quedar con las flores, ¿no? Me resisto al cambio. Sí. Y es como encontrarle este ritmo a la vida de que a veces vamos a estar floreciendo en cosas y a veces vamos a estar incubando y vamos a estar replanteando y vamos a ir para adentro, a ese silencio que hablabas, a esa reconexión y hacer nuevos renaceres. Y hay veces que yo siento que la gente se cansa, como que dice, ya
ya no quiero, ya otra vez, como otra relación o otro proyecto o levantar otro negocio. Y no es ese cansancio, sino que es lo natural. Exacto. Si tú no caminas con los ritmos de la vida no te va a dejar estacionada. No, te va a llevar. Te va a ir llevando. Así es que te Así trepas a las conclusiones de relaciones, de negocios, de proyectos y invitas a la creatividad porque además ha pasado algo magnífico. Vienes mejor equipado por todo lo que ya aprendiste en ese ciclo, porque con esas personas con las que estuviste ya concluyeron los ciclos, las vivencias, te despides con amor, con agradecimiento y con la ilusión de que eso nuevo que viene, la vida te ha preparado para eso claro, nuevo. ya tienes un aprendizaje. Ajá. Entonces hay en este libro que es muy bonito de Margaret Whitley, que es Liderazgo y la Nueva Ciencia, justamente habla mucho de la crisis y la teoría del caos. A mí me sirvió mucho leerlo cuando yo tenía como 30 años, ahora tengo 54, pero me sirvió mucho para aprender a relacionarme con la crisis como esta cuestión cíclica y hasta esperada, un poco hasta esperar la crisis. Y ella dice algo muy bonito, dice que la crisis logra hacer o a establecer una nueva inteligencia en ti. O sea, que lo que realmente como que construye esa nueva inteligencia para tu sobrevivencia dentro del mundo es la crisis, pero que no hay que meterle las manos, porque cuando metes las manos a la crisis metes el ego, la quieres controlar, y es cuando entra el miedo, es cuando tú no te permites que la crisis te mueva a ti mismo, te conduzca a esa nueva inteligencia. Y ahí es cuando hay reto, porque cuando han venido crisis a mi vida, como en la tuya, como todos, porque esta es la vida, es siempre acordarme de esas palabras, de decir, no sé qué significa esta situación, voy a dar un paso atrás, pero esto viene a ser un nuevo orden en mí, un nuevo orden de mayor sabiduría, de mayor compasión, entendimiento, que es realmente lo que venimos a aprender a la vida. Claro. Digo, qué bonito publicar un libro, pero el día que me muera, no creo que lo que voy a estar pensando es que publiqué un libro o 2 o 3. Es que no. Voy a estar, yo creo que en una reflexión de qué tanto me permití volverme más amorosa, más expansiva, perdonar, soltar, liberar mi mente. Qué bueno es aprender a hacer eso. Sí, ¿verdad? Porque hay personas que se quedan quizás en un resentimiento, en un odio, en eso, el que no puedo perdonar, en tantos sentimientos negativos, cuando en realidad te das cuenta que puedes aprender a ser tu mejor versión, que puedes aprender a amar mejor, que puedes aprender a ser más compasivo, a perdonar, porque en realidad perdonas es por ti, no por la otra persona, en realidad es por ti para estar mejor, para soltar esos sentimientos. Ale, ¿crees en la visualización? Mira, creo mucho en la imaginación, porque se me hace muy lógico. Pues, por ejemplo, este micrófono, alguien lo imaginó y a partir de lo que imaginó que era posible, se acabó manifestando en un plano físico y ahora lo utilizamos muchos, pero sí creo que la imaginación es primeramente en donde todo en el plano no visible existe todo como potencial puro, todo. Y también por eso es interesante que muchas veces en esa inteligencia colectiva aparecen cosas similares en diferentes partes del mundo, como instrumentos musicales o experimentos científicos, porque todos tenemos acceso a ese mundo imaginario. Y sí creo que funcionamos como canales para traer al plano físico. Y porque somos energía. Y definitivamente atraemos todo eso, lo que sí, lo que no, lo que estás diciendo. Yo pensando, y de hecho me ha pasado, yo estoy operada de las 2 rodillas, de la columna, de la cadera, reemplazo total de la izquierda, me falta la derecha, y estoy imaginando que no me voy a tener que operar. Muy bien. Aunque el médico dice lo contrario. Pero más allá de eso, recuerdo que, por ejemplo, en momentos yo decía, y cuestionaba, bueno, ¿por qué está pasando esto? Más allá que viene defectuosa de fábrica. Pero ¿por qué está pasando esto? Y dije, bueno, quizás es el universo, la vida, Dios diciéndome, calma. Llevas una vida tan acelerada que pasa esto para que obligatoriamente tenga que calmarme. Entonces, no sé si en parte todo lo que compartes generalmente es tratar de no resistir, no ir en contra de lo que está sucediendo, sino que más bien dejar que fluyan las cosas y darte cuenta o preguntarte, esto está pasando para que cambie algo y quizás pueda ser para mejor. Esa reconfiguración del universo. Sí, mira, hay varias cosas.
La pregunta ¿por qué? Nosotros en la escuela no la utilizamos. Qué Porque bueno, me encanta. el por qué te lleva una historia, te lleva una explicación. Entonces regresas a la mente analítica, y es una interpretación, es una narrativa que nunca va a ser la verdad. Uno debería pensar que mejor no preguntamos por qué, porque es como cuando los hijos te preguntan por qué el cielo es azul. Ajá, sí. Entonces, mira, no, déjalo. Invéntate lo que quieras, pero lo que te contestes después de un por qué es una mentira. Es una mentira, exacto. Entonces uno Entonces, no debería dejar de hacerlo. Cuando yo estoy haciendo mi entrenamiento con los estudiantes, si están haciendo una sesión, es que me estoy sintiendo triste y normalmente tienen que usar metodologías. Y le pregunté por qué. Y le digo, uy, y seguro te metiste en una historia de nunca acabar. Sí. Y le digo, recuerda que nosotros no preguntamos por qué, porque las respuestas y la salida de la mente no está en el por qué. No. En el por qué se refuerza la historia, que es justamente lo que tiene atrapada a la persona. Así es. Claro, y se hace una novela, una película, Dios mío, que tú dices, no. Entonces creo que es más funcional. Primera que nada, está pasando una situación y esto, en vez de irme al por qué es, no tengo ahorita la capacidad para entender esto a dónde me va a llevar. Eso se va a ir desenvolviendo en el futuro. Ahora, si quiero vivir esto desde el amor, lo tendría que primeramente aceptar. Hay mucha palabra, decíamos en la cultura de la lucha, ¿no? Luchar en contra de que si está pasando esto y del sufrimiento también. O de tu amigo, que si le ha pasado todo eso. Es como que lo tiene atorado es que no lo está aceptando. Exactamente. Y porque muchas veces, y mucho, a lo mejor en la energía masculina, la aceptación se escucha como una resignación. Y a mí me encanta utilizar la aceptación como un punto de partida. Así es como, bueno, esto fue lo que pasó. No tengo que entender por qué pasó. Porque eso ni me define. Porque ni me define y me voy a meter en otro cuento más. Así es. Pero sí lo acepto. Me llevo lo que aprendí de esto, lo que me desenvolvió por dentro, puedo hacer indagación de esto, pero lo que sí sé es que estoy en un punto en el que no estaba antes de esta vivencia. Y este punto es un punto de mayor fortaleza. Y este es hoy mi punto de partida. Y eso me trae al presente, eso me trae a un lugar donde puedo traer mi imaginación, mi creatividad. A mí me parece un punto muy emocionante, porque es un punto en donde haces esta reintegración de todo lo que esas vivencias sí construyeron en ti y cómo te sientes ahora como un guerrero para lo que viene. Pero hay gente que le da miedo porque dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer si no soy eso. No sé qué hacer porque esto me ha salido mal. No sé qué hacer. Ahí es cuando, al menos, mi consejo es, ok, tienes que revisarte, a ver qué pasa. Sí. Y en realidad, como lo he dicho muchas veces, y además Mandela, por supuesto, lo dijo, no es que los valientes no tengan miedo, es que a pesar de los miedos, te atreves a hacerlo, a intentarlo. Pero es cambiar esa conciencia, es cambiar y darte cuenta que eres capaz de hacerlo. Y la verdad que también si dices, me salió mal o me equivoqué o fracasé, también es una interpretación. Yo me acuerdo que cuando, hace muchos años, que yo vivía aquí en Miami, no sé, hace 15 años o más, yo abrí un centro de yoga y de coaching en el del 2008, cuando vino la crisis desde 2008. Entonces yo tenía este centro en Coral Gables, bastante grande, hice mi inversión de mis ahorros, tenía mis 3 lugarcitos de yoga, mi tienda, puse Lululemon aquí, ya todo el tema. Yo estaba sintiendo que estaba yo muy a la vanguardia, con mis 33 años que tenía, me había atrevido a hacer este negocio, había invertido un dinero que había heredado de la muerte de mi padre. Y en el 2008 el negocio se va para abajo y lo cierro, porque quiebra el negocio, duró 2 años, ¿no? Y entonces, pues eso es como desde el punto de vista de la percepción. Exacto. Fue un fracaso, se fue toda la herencia, quebré, esto no funcionó. Sí, lo perdí todo. Se perdió todo, y el dinero, los niños chiquitos. Pero yo ya había estudiado todo esto y yo dije, a ver, hold your horses, como dicen aquí. Sí, para tus caballos. Ajá, para tus caballos. Yo sí puedo ver esto como un paso hacia algo y llevarme todo lo que esto sí me dio. Me quitó los miedos de abrir un negocio en Estados Unidos.
me aprendí a administrar, me traje una marca internacional, di clases tuviste de muchos yoga, logros, sí. Empecé mi primer certificación de coaching. Imagínate. Entonces, yo digo, yo puedo meterme en la conversación de la cultura de, ay, pobre Ale, y todo tu dinero y fracasaste, o decir, no, esto era un escalón, imagínate lo que sigue. Y mira que todo lo que ha seguido ha sido maravilloso, gracias a Dios. Y de ahí yo cerré, me acuerdo, un 24 de diciembre, cerré el lugar, empezó un año nuevo, y lo único que me propuse ese año es, dije, lo único que no quisiera llevarme de toda esta experiencia de cerrar el negocio y lo que fue el cierre de ese ciclo, es que no me la pasé bien muchas veces, o sea, no me divertí. Muchas veces como que, lo recriminé o me frustré o tal. Entonces dije, este año, quién sabe qué traiga, pero lo único que me voy a proponer es que me voy a divertir. Ah, qué bueno. Con todo lo que voy a hacer, me voy a divertir. Así cierre un negocio, lo abra, salga, no salga. Pero me voy a divertir. Pero me voy a divertir. Voy a hacer algo que me gusta y me lo disfruto. Me la voy a pasar bien. Claro. Porque finalmente el negocio, yo no pude haber hecho nada para que siguiera. El negocio iba a cerrarse, terminó ese ciclo. Claro. Pero sí pude haberlo vivido desde un lugar de mucha mayor paz, de mucha mayor sí, que te lo risas, a lo más, mejor exactamente. tomar una champañita el día que cerró el negocio, ahí sentadita y decir, Claro. qué buen sueño, qué padre que lo hice, darme Claro. una palmadita, un reconocimiento y no llevarme la historia de lo que me estaba diciendo la cultura, ¿no? Pero pudiste transformar todo eso, y eso es lo bueno del trabajo que uno puede hacer en uno. Ahora tienes la escuela ¿cómo funciona? La escuela es una escuela que la tengo hace como 17 años. Hoy en día ya está avalada por Claro, pero fue después de esto que estás Después contando, de eso, exacto. ahí hice mi primer certificación presencial. Ah, qué bueno. Ya con el tiempo tenemos ya incubaciones en todo el mundo presenciales de la escuela. También tenemos una plataforma online. Es una escuela que es un año para certificarte como el proceso MMK. ¿Y son todos los días las clases? Hay clases de lunes a jueves. Ok. Conmigo, una vez a la semana y con diferentes maestros. Se enseñan metodologías específicas. Tienen que aprender a hacer lo que es el circuito del proceso MMK y terminan siendo facilitadores del proceso MMK, que se puede aplicar en todo el mundo. Está reconocido a nivel internacional. Entonces tenemos estudiantes en Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Es una certificación muy bonita, muy poderosa, que puedes aplicar a empresas, a fundaciones, hacer sesiones 1 a 1, está basada en ciencia. Qué bueno. Y pues ya tengo muchos años con la escuela, la verdad, unos testimonios muy, muy, muy lindos. Y es una escuela que yo dirijo y fundé con mucho orgullo porque siento que está muy bien fundamentada la escuela. Y los facilitadores se quedan asombrados cuando utilizan las metodologías que aprendemos, y mucho del objetivo de trabajar con las personas es este lugar de paz. La verdad es que muchas veces quieres conquistar un trabajo, un sueño, una condición económica. Exacto, es la paz, la tranquilidad. Pero en el fondo, cuando tú estás en paz, lo demás viene. Sí, así o sea, finalmente yo le digo, si tú estás en paz, si tú estás en orden, si tú estás en un lugar de conciencia, de abundancia, de aceptación, de bienestar, todo lo de afuera se ordena. O sea, como es adentro, es afuera. Ajá, exactamente. Entonces ya si quieres, después diseñamos lo del negocio, la economía y todas esas distinciones que también lo diseñamos en la escuela. Pero sí creo que los resultados son extraordinarios porque no se saltan el paso de la conciencia. Bueno. O sea, no son estas sesiones de coaching de ve y conquista y abre el negocio y tal, pero no hay ningún tipo de transformación interior. Porque si no, a lo mejor logras el resultado, como esas personas que se ganan la lotería y al año vuelvan a estar sin un peso porque no hubo un cambio de conciencia de abundancia interior. Así es. Es tan importante que ese cambio comience por ti. Claro. Definitivamente, para que todo entonces comience a fluir. Dijiste, dura cerca de un año. Un año, sí. Un año, exactamente. Sí. ¿Y esta escuela fue cuánto tiempo después que cerraste el centro de yoga? Bueno, yo seguí haciendo la primera certificación ahí dentro y luego empecé a hacer certificaciones en la Ciudad de México. Okay. Y de ahí empecé con la idea de hacerla digital también, porque había mucha gente que leía mis libros, se quería certificar, pero no podían venir. En otros países, claro. Entonces hicimos la plataforma y ya se empezó a certificar gente de muchos lugares.
Y ahora hacemos unas intervenciones físicas, pero hay mucha gente que se certifica completamente online, claro, y las clases son en vivo. Y la información la pueden tener, por supuesto, en la página web de Alejandra. Tienen, bueno, el Instagram, que también, por supuesto. Se nos termina el tiempo, pero te quiero preguntar. Sí. ¿Qué te hace feliz? Mira, a mí me hace muy feliz la paz interior. Yo creo que desde muy jovencita ese fue como mi promesa que me hice, ¿no? Yo decía, si hubo un ser humano en el mundo que logró caminar con su mente en paz, ¿no? Y con su corazón en paz, yo quiero saber lo que esa persona aprendió, supo. Y fue cuando me volví una ávida de la lectura. Yo tenía, no sé, alrededor de 28, 29 años y tenía con muchas depresiones, ansiedad, muchos miedos. Y empecé a leer, pues, grandes filósofos, filosofía ancestral, Gandhi, todo lo que me caía, todo. Mi esposo entraba a mi habitación y me decía, no se puede caminar de la cantidad de libros, y yo decía, yo quiero descubrir quién tiene la receta secreta, ¿no? Para la paz, para la paz, para la paz, sobre todo para eso, la paz. Entonces, y yo es algo que atesoro mucho, porque aunque yo he escrito los libros y tengo la escuela y todo esto, en realidad esto es algo que yo hice para como una congruencia que yo no sé, eso era lo que yo quería tener una vida de paz, una maternidad en paz, un matrimonio en paz. Claro que todo con los conflictos y los retos que tienen, pero yo decía, si yo tengo el recurso de la paz, todo va a ser diferente. Así es. Y eso, he dedicado mi vida a eso, y hoy me hace muy feliz, que obviamente a veces me dice la gente que no te enojas. Ay, no, claro que claro que sí, claro, hay cosas que me enojan, claro. y me parece bien que me enojen, porque hay cosas que desde el enojo tomas una acción o respondes frente a algo que sientes que puedes hacer una diferencia, y es un punto de partida también. Lo que no hago es poner mi casa de campaña en el enojo. Claro. Lo uso, le doy un sentido útil. Y ya está, adiós. Y ya está, ya. Y a otra cosa mariposa, ¿me entiendes cómo? Pero yo creo que la paz, a veces la gente la ve como apática o como no atractiva. Yo creo que la gente que ha perdido la paz entiende muy bien lo que estás diciendo. La paz es algo que no tiene precio. Sí. Y hay que cuidarla, hay que atesorarla, y estoy de acuerdo contigo, es algo que nos puede llenar, es ese sentimiento de felicidad. No es que todos los días estoy feliz, ¡upi! No, es esa felicidad por la tranquilidad, por la paz que puedo sentir. Sí, y me gusta mucho, algo que me hace muy, muy, muy feliz, es la música. Ah, qué bonito. Entonces escucho mucho música, casi todo el tiempo, soy muy musical, y también siento que eso, como que sentirme en paz y estar escuchando música mientras que estoy haciendo mis cosas. Pero eso te conecta contigo y busca eso, bajar como que las revoluciones para seguir. Eso para mí es, y yo viajo mucho, paso mucho tiempo fuera de mi casa, pero esa combinación para mí es un gran bálsamo. No, definitivamente. Ale, me encantó conversar contigo. Igualmente. No puedo creer que ya casi una hora, qué horror. Pero de verdad que me encantó darte un abrazo. Igualmente, tocaya linda, mi María Alejandra. Ay, sí, porque es María Alejandra. Sí. Yo me acabo de enterar, yo no sabía. Es María Alejandra. Y María Alejandra, usted la conoce como Alejandra Llamas. De verdad que ha sido maravilloso tenerte acá en Igualmente, Ser Feliz. Igualmente, un honor. No. El honor es mío, y ustedes ya saben, compartan este episodio si saben que a alguien le puede servir, y estoy seguro que conocen a más de una persona. A mí ha sido de verdad increíble poder conversar contigo, Ale. Igualmente. Y ustedes ya saben, elijan ser feliz, trabajen para lograrlo. Y ya tienen los datos también, donde pueden conseguir, donde pueden ir a la escuela de Alejandra, por supuesto en su página web, ahí van a tener toda la información. Hasta la próxima. Un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.